Muy bien, en la sesión de hoy vamos a ver el tema de sistemas equivalentes de fuerzas, primera parte. Entonces, vamos a definir lo que es un sistema equivalente de fuerzas. Para ello, pues tenemos la siguiente definición. Pues los sistemas equivalentes de fuerzas son los que producen los mismos efectos externos sobre el cuerpo rígido. Entonces vamos a poner aquí un cuerpo rígido. Sobre este cuerpo rígido pues van a actuar algunas fuerzas. Vamos a empezar con la fuerza F1, que es de 5 newton. Si esta fuerza estuviera actuando sola sobre el cuerpo rígido, entonces este cuerpo rígido pues se aceleraría en esta dirección. Sin embargo, vamos a tener aquí otra fuerza, que es la fuerza F2, es una fuerza horizontal, y finalmente la fuerza F3. Vamos a trazar sus líneas de acción. Vemos que este es un sistema de fuerzas concurrente porque las líneas de acción pues se intersectan en este punto. El ángulo que forma la fuerza F1 con la horizontal es de 36.9 grados y el ángulo que forma la fuerza F3 con la horizontal es menos 36.9 grados. Entonces, partiendo de la geometría que tenemos aquí, nosotros sabemos que un sistema de fuerzas concurrentes lo podemos transformar a una sola fuerza que se llama resultante. En este caso, pues tenemos aquí nuevamente las líneas de acción sobre el cuerpo rígido y al hacer los cálculos, estas tres fuerzas las podemos reemplazar por una sola fuerza que está aplicada en el punto de intersección de las correspondientes líneas de acción. En este caso la resultante vale 12 newton. Y además, por el principio de transmisibilidad, esta fuerza pues la podemos mover a lo largo de su línea de acción, que es horizontal, y obtener un sistema de fuerzas equivalentes. Eso quiere decir que si estas tres fuerzas actúan sobre este cuerpo rígido, pues este cuerpo va a sufrir una aceleración horizontal y hacia la derecha, que es equivalente a la que produce la resultante. Entonces, con esto pues ya tenemos un ejemplo de un sistema de fuerzas equivalentes, en este caso de fuerzas concurrentes, pero pues vamos a generalizarlo para lo que viene siendo sistemas tanto de fuerzas paralelas como generales. Vamos ahora a ver lo que es el concepto de par de fuerzas y algunas de sus propiedades. Entonces, ¿qué es un par de fuerzas? Pues son dos fuerzas que tienen la misma magnitud, tienen líneas de acción paralelas y sentidos opuestos. Eso es lo que vamos a entender por un par de fuerzas. Entonces, vamos a comenzar con un cuerpo rígido y dibujamos dos líneas de acción paralelas. Esto quiere decir que un par de fuerzas pues solo se va a poder aplicar a los cuerpos rígidos, a menos que si uno quiere aplicarlo sobre una partícula, una línea tendría que estar sobre otra y ya serían líneas coincidentes. En este caso vamos a suponer que una línea está a una cierta distancia de la otra línea. Tenemos aquí la primera fuerza, la que le estamos llamando F, y según la definición pues necesitamos otra fuerza que tenga como línea de acción a esta que estamos viendo aquí y que tenga además sentido opuesto a esta. A esta le estamos llamando menos F y esto precisamente es un par de fuerzas. Aquí ocurre algo interesante y lo que ocurre es que si uno la suma, si estuviera suponiendo que son concurrentes, pues esta fuerza más esta fuerza se anulan. Sin embargo, resulta que el efecto del par de fuerzas depende pues de qué tan alejada esté una de la otra. Vemos claramente que si esta fuerza apunta hacia arriba y esta fuerza apunta hacia abajo, al aplicarla sobre el cuerpo rígido, pues este cuerpo rígido tendería a girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Es por eso que este par de fuerzas lo podemos representar por medio de lo que viene siendo un momento
cuya magnitud es F por D. Esta es precisamente la magnitud del par de fuerzas. Esta es otra forma en que lo podemos representar. ¿Sí? Aquí tenemos la magnitud del par, que es F, la magnitud de una de las fuerzas, por la distancia que separa a las líneas de acción. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de una de las propiedades que tiene el par de fuerzas. En este caso nos dice: calcule el momento del par de fuerzas mostrado respecto al punto P y luego respecto al punto Q. ¿Sí? Aquí tenemos el punto P, vamos a ponerlo por aquí, y el punto Q es el centro de esta llanta. Ahora, el par de fuerzas que se está ejerciendo sobre esta llanta es el que podemos ver a continuación. Es prácticamente igual al que teníamos en el ejemplo anterior, pero pues aquí ya lo estamos aplicando a lo que viene siendo una rueda. Esta fuerza apunta hacia arriba, esta fuerza apunta hacia abajo y están a una distancia d minúscula. ¿Qué podemos esperar? Pues que el efecto de este par de fuerzas sea que esta llanta gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Ahora vamos a calcular lo que vendría siendo el momento que produce este par de fuerzas respecto al punto P. Entonces nos paramos aquí en el punto P y nos damos cuenta de lo siguiente, que la fuerza menos F no causa un momento, no hay una tendencia al giro porque su línea de acción pasa sobre el punto P. Sin embargo, la fuerza F está a una distancia d minúscula. Por lo tanto, va a producir un momento de F, su magnitud, por d minúscula en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué pasa si calculamos el momento que produce este par de fuerzas, pero ahora respecto al punto Q, respecto al centro de la llanta? Vemos que ahora la fuerza F positiva no causa momento respecto a este punto porque su línea de acción pasa por aquí. Sin embargo, la fuerza menos F, claro que va a causar un momento y va a ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿A qué distancia está su línea de acción del punto Q? Pues a una distancia d minúscula. Entonces resulta que el momento que va a producir este par respecto al punto Q pues es precisamente F por D también. Entonces aquí hay una conclusión interesante, que independientemente del punto donde querramos calcular el momento que causa el par de fuerzas, este va a valer siempre F por D. De tal modo que si ustedes calculan el momento que produce este par respecto a un punto aquí, el punto medio de esta línea, también va a ser F por D. De tal modo que realmente no importa dónde lo estén aplicando, siempre da este valor. Y como habíamos dicho, nosotros podemos cambiar este par de fuerzas por lo que vendría siendo un momento, en este caso en sentido contrario al de las manecillas del reloj, y esto va a provocar precisamente que esta llanta gire en ese mismo sentido. Bueno, ¿para qué podemos utilizar el par de fuerzas? Pues resulta que hay un concepto muy interesante que se llama par de transporte. Vamos a definirlo. Dice así: es un par de fuerzas utilizado para transportar una fuerza a otro punto fuera de su línea de acción. Entonces aquí hay algo interesante, porque lo que hemos visto hasta el momento es que a través del principio de transmisibilidad nosotros podemos mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. Entonces aquí tenemos esta fuerza, tenemos la línea de acción y por el principio de transmisibilidad podemos moverla a lo largo de la línea de acción y los efectos externos que esta causa van a ser exactamente los mismos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero transportar de alguna manera esta fuerza a otra línea de acción? Vean que aquí tenemos una línea de acción paralela y que tenga una distancia d minúscula. Para ello vamos a utilizar el llamado par de transporte. Primero vamos a añadir a este sistema de fuerzas, que es muy sencillo. Vamos a añadir un par de fuerzas, ¿sí? Tenemos aquí F,
que apunta hacia la derecha, menos F, que apunta hacia la izquierda, y este par de fuerzas claramente produce una tendencia al giro en el sentido de las manecillas del reloj, pero ahí ya hay un problema, porque al añadir este par de fuerzas nosotros ya alteramos este sistema de fuerzas. Originalmente no tenía tendencia al giro, ahora ya tiene una tendencia al giro total. Para evitar esa alteración vamos a añadir otro par de fuerzas. En realidad estamos añadiendo dos. Vean que este par de fuerzas que estamos añadiendo pues es el que equilibra precisamente a este par que tenemos acá. ¿Qué sabemos del par de fuerzas? Que lo podemos aplicar prácticamente en cualquier punto del cuerpo rígido, y esta fuerza de aquí con esta fuerza de acá yo las puedo representar de la siguiente manera. Por medio de la magnitud del par, que es esta tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, el añadir este par de fuerzas con este par de fuerzas contrario, pues siguen manteniendo este sistema en equilibrio, pero aquí nos damos cuenta de algo interesante. Esta fuerza F es una fuerza concurrente con esta fuerza menos F, de tal modo que las puedo sumar, y como tienen la misma dirección, la misma magnitud pero sentido contrario, se equilibran, ¿sí? Se cancelan, de tal modo que vean, la fuerza que originalmente estaba aquí, ahora aparece en la línea de acción donde quería que apareciera. Lo único que tengo que hacer es añadir un par de fuerzas que tenga una magnitud igual a la magnitud de la fuerza por la distancia que la desplacé paralelamente a esta nueva línea de acción. Entonces, este par que tenemos aquí es precisamente el par de transporte. Vamos a aclarar este nuevo concepto con un ejemplo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar el concepto de par de transporte, y es el siguiente. Dice así: encuentre una fuerza y un par equivalente al sistema de fuerzas mostrado. Entonces tenemos aquí una trave y un sistema de 4 fuerzas paralelas, cada una de ellas separada 4 metros. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esta fuerza y todos los momentos los vamos a calcular respecto a este punto. Entonces añadimos lo que viene siendo un par de fuerzas. Vean que aquí tenemos una fuerza de 2 kN que apunta hacia abajo, esta fuerza de 2 kN que apunta hacia arriba, de tal modo que este par da una tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj, pero para equilibrarlo, pues metemos otro par con un sentido horario o sentido de las manecillas del reloj. Ahora, para calcular la magnitud que debe tener este par, pues nos fijamos en esta fuerza y vemos que está a una distancia de 4 metros. Eso quiere decir que el momento que va a producir con respecto a este punto es de 4 por 2, 8 kN/m. Y pues ya tenemos aquí este par de fuerzas, tenemos este otro par de fuerzas. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Tenemos aquí una fuerza que ahora es concurrente con esta de 2 kN, las podemos sumar de tal modo que esta más esta pues nos dan esta fuerza de 4 kN que apunta hacia abajo, y esta de 2 kN que apunta hacia arriba más esta de 2 kN que apunta hacia abajo, pues simplemente se cancelan, de tal modo que el efecto que producía esta fuerza o la tendencia al giro con respecto a este punto queda resumida en este par de fuerzas que añadimos, que es el par de transporte para esta fuerza. Vamos a repetir el procedimiento, pero ahora con esta fuerza de acá. Entonces construimos otro par de fuerzas, una de 2 kN que apunta hacia abajo, esta de 2 kN que apunta hacia arriba, y un par de fuerzas en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo calculamos este par? Pues es muy sencillo. Necesitamos multiplicar 2 kN por esta distancia, que ahora es de 8 metros, de tal modo que pues este par, cuyo momento es de 16 kN/m, va a ser su par de transporte. Vean que esta fuerza que tenemos aquí es precisamente esta, que la hemos
transportado hasta este punto. Ahora esta con esta son concurrentes, 2 kilonewton más 4 kilonewton son 6 kilonewton, aquí ya añadimos esa fuerza, y esta como apunta hacia arriba y esta hacia abajo, pues simplemente se cancelan. Vean que quedó su par de transporte. Finalmente vamos a transportar esta fuerza hasta este punto. Entonces construimos otro par de fuerzas, en realidad dos pares, este donde tenemos una fuerza que apunta hacia abajo, esta que apunta hacia arriba y este par en sentido de las manecillas del reloj. Nos fijamos en esta fuerza, qué momento produce respecto a este punto. Pues está a una distancia de 12 metros. 12 por 2 son 24. Entonces la magnitud de este par es de 24 kilonewton metro. Hacemos lo mismo, agarramos esta fuerza, que es el transporte de esta, 2 kilonewton más 6 nos da un total de 8 kilonewton, y de este lado, esta más esta, pues simplemente se cancelan, de tal modo que el sistema original se reduce a esta fuerza de 8 kilonewton actuando en este punto, más estos tres pares de fuerzas que los podemos sumar. Cabe aclarar que estos pares de fuerzas, como están en sentido de las manecillas del reloj, estrictamente deberían llevar signo negativo. Realmente ahorita no importa mucho, lo que sí es que hay que tomar en cuenta el sentido del giro que están produciendo. Entonces, al sumarlos, obtenemos el resultado de 48 kilonewton metro. Eso quiere decir que el sistema original es equivalente a esta fuerza de 8 kilonewton actuando en este punto, más este par de 48 kilonewton metro, o como un momento resultante. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante, porque resulta que si nosotros movemos esta fuerza a algún punto que esté por acá, pues esta fuerza va a empezar a producir un momento con respecto a este punto. Aquí no produce momento porque su línea de acción pasa por aquí. Sin embargo, si la movemos hacia la derecha, va a empezar a producir un momento. ¿Qué pasa si la movemos 6 metros hacia la derecha? Vamos a ver. Entonces, aquí pues ya movimos esta fuerza 6 metros para acá. Vean que es de 8 kilonewton. Sin embargo, si nosotros calculamos el momento que produce esta fuerza respecto a este punto, pues es 6 por 8, 48. Es decir, que este sistema, que solo consta de una fuerza y ya no hay ningún par, es la resultante del sistema de fuerzas paralelas que teníamos originalmente. Y esto pues nos ayuda a ver una de las grandes aplicaciones del par de transporte. En general, lo podemos aplicar no solo para sistemas de fuerzas paralelas, sino para sistemas de fuerzas de tipo general, porque nos ayuda a transformarlo en un sistema de fuerzas concurrentes, y ya después podemos aplicar lo que viene siendo la suma de momentos correspondientes a todos los pares de transporte. Pero bueno, esa generalización la veremos en la siguiente parte de sistemas de fuerzas equivalentes. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.